Quiero, primero que todo, saludarles acá a mi familia que está presente, mi pollén, a mis buenui, mis amigos, amigas, de acá de La Guardia. Estamos muy contentos, muy contentas de tener a la Lamien presente, la Lamien Villaray Nahuelpan, presenciando este trabajo
llama Millaray Remix, donde hacemos una nueva versión de la canción icónica de Los Nahuelpan, ya casi 60 años después de su creación. Entonces me gustaría también llamar al escenario a los directores del video, a Sebastián y Matías, para que lo sepan. Vamos a darle un aplauso también a ellos. Fueron como casi 2 años de trabajo para llegar a este resultado, que era un videoclip y que terminó siendo un cortometraje musical con la duración. Y eso, muy agradecido de ustedes. Va a estar disponible en YouTube para que lo puedan compartir en el canal de Puñum. Ahí van a poder extenderlo y correr la voz con este trabajo que está empezando ya a generar este gran dragón. Así que, primero que todo, vamos a celebrar esta presencia acá y vamos a abrir y seguir este trabajo este día con una conversación en torno a la música mapuche. Me gustaría también invitar a Rodrigo Burgos de Centro CIR, que él también está aquí presente haciendo parte de este trabajo. Mari Compuche, también. Mi nombre es Rodrigo Burgos, soy periodista del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Voy a ser muy breve, les pido disculpas por la voz, estoy un poco resfriado, lo lamento. Agradecerles que nos estén acompañando en esta velada, tenemos sala llena, estamos muy contentos por eso. Segundo, agradecerle a Uñum, Francisco, por habernos invitado a ser parte de la coproducción de este evento tan importante, donde destacados músicas y músicos mapuches contemporáneos están reversionando y homenajeando la figura de un músico tan importante como el Peña Armando Nahuelpan. Una gran alegría, los dejo con Leo Díaz, quien va a moderar el conversatorio con el que vamos a proseguir esta importante velada. Chantumay. Vamos a llamar ahora a los conversadores. Daina Mía León, si podría venir, y Fernando Pairica. Vamos a dejar acá la palabra a mi buen Luis León, quien va a dirigir y va a guiar este conversatorio para que podamos reflexionar. Chato Peña. Mari Peñi Pulamien, Mari Che. Mi nombre es Leonardo Díaz. Me invitó acá a Pancho Uñum a moderar esta conversación. En esta conversación va a estar participando, conversando en este Rancagún, Fernando Pairicán, académico de antropología del C, Millaray Nahuelpan, Ulcantufe, hija de Armando Nahuelpan, Daniela Villaleo, cantora mapuche, feminista, profesora de historia, madre. Vamos a usar 2 micrófonos, yo creo, para la conversación. ¿Le paso este micrófono a usted? Este está funcionando, sí. Bueno, para comenzar, Damián, conversábamos que en los años 50, ¿cierto? Armando Nahuelpan, su hermano José Nahuelpan y su primo Efraín Nahuelpan fundan el trío Nahuelpangui, comienzan a hacer música, y usted nos contaba que comenzaron cantando boleros, pero en algún momento deciden hacer música mapuche o música fusión mapuche, como queramos, se prefiera llamarle. ¿Nos podría contar cómo fue ese inicio del trío Nahuelpangui? Mari Lamien, Mari Compuche. Bueno, vamos a responder la pregunta acá de Lamien. Sí, efectivamente, allá por los años 53, hay registros del año 53, comenzó el trío Nahuelpan en mi comunidad, mi LOF, Ignacio Nahuelpan, que está ubicado en el sector de Liumaya, comuna de Villarrica.
Ellos comenzaron cantando boleros, ya que en esa época sonaban mucho los Panchos, el trío mexicano, ¿no? ¿Sí? No había otra opción en ese entonces que escuchar radio. Existían las radios a pilas que se llevaban al campo y en algunas casas, obviamente. De hecho, creo que nosotros en la casa de mis abuelos no había radio a pila, ni eléctrica, obviamente. Bueno, la influencia era, digamos, estuvieron influenciados por los Panchos. Hicieron ellos un tiempo boleros hasta que de repente dijeron, no, ¿por qué tenemos que estar cantando boleros si nosotros somos mapuche? Entonces ahí empezaron, las primeras canciones fueron como una recopilación que hicieron de canciones de los muy antiguos mapuche, pero después comenzaron a componer su propia música. De hecho, la canción, como decía el Lamien, que lleva mi nombre, fue la primera canción que hizo mi papá. Mi papá, entre otras cosas, hizo siempre canciones dedicadas a sus mujeres, a mi madre, a la abuela, a la mamá de él, a mí, y como que siempre hizo canciones dirigidas a las mujeres que él amaba, obviamente. Millaray tiene exactamente 62 años desde la creación, y esa canción fue hecha justamente en el loft. De hecho, la canción lo dice. Nosotros estamos rodeados ahí de copihue y obviamente cuando yo era niña, cosa que ahora no se debe hacer, cortar los copihue. Esa parte habría que censurarla de la canción porque no debemos cortar los copihue. Pero cuando de última en esa época no teníamos esa enseñanza de que si los cortábamos se podían llegar a terminar, ¿no es cierto? Así que esa es un poquito la historia de los inicios del trío Nahuelpan. Gracias, Lamien. Fernando, estamos hablando de la década de los 50, los 60. ¿Nos podrías comentar un poco del contexto en que se enmarca la música, estas innovaciones de una Nahuelpan, del movimiento indígena de la época? Mari Confuché, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento. De verdad lo digo porque Dani sabe que tengo mucho respeto y empeño también a la parte de la contracultura que el pueblo mapuche ha venido creando contemporánea. Sobre la pregunta, ¿no? Para no aburrir, es que pensaba, ¿no? Antes de venir acá a realizar unos documentos del movimiento mapuche de la década del 50, y hay un contexto de indigenismo que se denomina a nivel internacional, muy promovido por México, por Bolivia, no algo negativo como hoy día se entiende el indigenismo, sino como una forma de reafirmar lo cultural, como reafirmar la identidad. Hay un debate, ¿no? A nivel internacional sobre el indigenismo americano, en la idea de tratar de incorporar el aspecto del capital a partir de la etnicidad, pero también en otros espacios como el socialismo real que existe en esos años en la Unión Soviética, también se está impulsando alguna idea de derecho indígena, de reconocimiento indígena o de las naciones, como se denomina más que nada, y esos debates llegan a América Latina a partir de México, también del Ecuador y también en Bolivia. Y empiezan a ser absorbidos por la dirigencia mapuche que están escribiendo diarios. Ahí el sitio web de Memoria Mapuche ha puesto muchos diarios de ese tiempo, lo cual habla de una producción intelectual también de la dirigencia indígena y también del arte, ¿no? Y la contracultura, que yo creo que en la música de los hermanos Nahuelpan, y que acá los peñas han reactualizado también, nos retrotraen también a ese momento de defender la etnicidad diferenciada de la noción de los chilenos, y también pensaba que la influencia del bolero se nota, y eso muy propio también de la cultura popular que se está dando en América Latina y que de alguna manera mezcla la música criolla, pero también sobre todo la música afrodescendiente, ¿no? Y que de alguna manera se nota en la noción de los hermanos Nahuelpan. Gracias, Fernando. Uñón me había propuesto hacer un recorrido por décadas, ¿no? Pero yo creo que va a resultar más fluido. Bueno, vamos a ver cómo sale la retrospectiva. Daniela, te quería preguntar, hablábamos de estas fusiones, que la música de los hermanos Nahuelpan no se restringe, ¿cierto?, a su origen mapuche, sino que hay otra influencia. ¿Cómo repercute, cómo impacta esa innovación
innovación, esa valentía de los hermanos Nahuel Pan en la música que se está haciendo actualmente? Yo creo que esa influencia es tan importante como al poner la guitarra ya en un canto propio mapuche, con tonalidades mapuches, en lengua mapuche también, y poner la guitarra, que es un instrumento, digamos, occidental, no tiene que ver con el sincretismo, tiene que apropiarse de un contexto también, de un tiempo adecuado al momento. Y eso es quitarnos techo también a nosotros y nosotras. A poder perder aquel miedo a envalentonarnos y hacer todo tipo de música desde nuestra propia esencia, desde nuestro propio contexto y temporalidad, ¿no? Si, por ejemplo, yo asumo que el categorizarnos solamente que el mapuche canta o la mapuche canta un solo tipo de música, que es más bien la tradicional, que no está mal, sino que es una parte de nuestro arte también y de nuestra ritualidad también, pero categorizarnos a todos y a todas adentro de ahí también tiene que ver con un poco de racismo, porque lo hacen desde afuera hacia adentro. Y somos esto, ¿no? Somos gente mapuche que estamos haciendo música ahora con diferentes sonoridades, estilos, influencias, pero no dejamos de ser mapuche, y la música no deja de ser mapuche porque somos nosotros los que estamos viviendo en un contexto determinado, con todas las heridas que nos trae la historia también. Y yo creo que la influencia de Armando Nahuel Pan tiene que ver con eso, con quitarle este techo al incorporar y mapuchizar instrumentos y sonoridades que no son propios de la cultura, pero se crean desde la misma cultura. Entonces eso es súper importante también para nuestra música actual. Gracias, Daniela. Bueno, en los años 60, los hermanos Nahuel Pan, vamos a ir avanzando, retrocediendo, ¿cierto? Se relacionan con René Largo Farías, ¿verdad? Participan en su programa Chile Rey y Canta, en Radio Minería, luego en La Peña, y participan también, forman parte del disco Chile Rey y Canta volumen 12 del sello Emi Odeón, con la canción Urrihuentu, fue la canción que grabaron en ese disco. En ese disco también graba Quilapayún, ¿cierto? Una canción de Ángel Parra, El Pueblo, y conversábamos, Miguel, que hay otras grabaciones en la década del 60 que están medias perdidas, nos contaba usted. Bueno, si nos puede contar de esa década, que es una década a lo mejor de primeras relaciones con la nueva canción chilena también. Sí, exactamente. Eso fue lo que hablábamos de Chile Rey y Canta. Ahí se hicieron muchas giras, tanto el trío Nahuel Pan, como en esa época también comenzaba a subir a los escenarios mi hermano Nicolás Nahuel Pan, y ellos hicieron muchas giras alrededor del país y se compartía. Yo recuerdo que a mi casa en Villarrica llegaban, bueno, ahí estuvo muchos artistas que se acompañaban en la gira, como en esa época Jorge Yáñez, Pedro Mesones, todo ese grupo era de Chile Rey y Canta. Había un dúo en Valdivia que era Anita y José, que era José Cebes, primera voz de Inti Illimani, histórico. Bueno, mucha gente, entre ellos Tito Fernández, Piojo Salinas, no sé si alguien lo recuerda. Pero eran épocas, yo creo que fueron las mejores épocas en que pudieron hacer cosas y grabar discos. Bueno, y después usted nos contaba que vino la dictadura, el exilio, primero a Argentina, ¿no? A Bahía Blanca. Exactamente. El primer exilio fue en Bahía Blanca, Argentina, y con tan mala suerte que en el año 76 allá también fue el golpe de Estado y siguieron viaje hacia Canadá. Siguieron, digo porque yo me quedé en Argentina. Mi padre, mi madre, mi padre y mis dos hermanos siguieron hasta Canadá. Ahí estuvieron unos años siempre con la música,
haciendo de todo un poco, o sea, ya había que subsistir, así que igual hicieron música para restaurar, había muchos restaurantes latinos, así que armaron otro grupo y actuaban en restaurantes mexicanos, español, y para ciertas ocasiones obviamente la música mapuche, nunca dejaron de hacer música mapuche. Gracias, Damián. Fernando, ¿y qué significa? Estamos a 50 años del golpe. ¿Qué significó el golpe de la particularidad de la experiencia del pueblo mapuche? Y también te quería preguntar, hablamos de la relación de los hermanos Nahuelpan con la nueva canción chilena, con la izquierda. ¿Cómo ha sido esa relación del pueblo mapuche con la izquierda? Para contextualizar. Bueno, pregunta. Bueno, yo creo que el golpe marca el pueblo mapuche es bien, sufre mucho la violación de los derechos humanos en sus territorios, sobre todo los que habían recuperado tierra. Otros se exilian, otros son detenidos desaparecidos, ¿no? Hasta hoy. Para el movimiento yo creo que va a marcar una transición en la discusión entre el indigenismo a esta idea que ya está surgiendo en los 70 en Bolivia, de que la autoafirmación étnica, de una visión distinta, de una separación hacia el indigenismo y crear un proyecto propio, ¿no? Una ideología propia. Y eso ya se empieza a observar en la discusión de los documentos de ADMAPU en los 70, en los 80, y en los 90 llega una discusión no zanjada, sino muy avanzada sobre la autonomía y la autodeterminación, pero esa discusión está en ese momento de desprenderse tal vez del indigenismo, también discutir de forma creativa, ¿no? con los sectores más de izquierda, ¿no? De alguna manera tomar una visión, un camino propio, ¿no? Una ruta propia, ¿no? Pero de alguna manera siempre hay un diálogo constante. Mucha parte de la militancia mapuche de los 70 y 80 proviene de las distintas izquierdas, ¿no? El ADMAPU es una organización que tiene influencia de gran parte de la izquierda y también se divide en el mismo contexto en que la izquierda también se está dividiendo, pienso en el Partido Socialista, ¿no? que explota en el año 78, se divide en muchas corrientes. Bueno, también el movimiento mapuche tiene esas nociones, pero luego va convergiendo en una noción de crear un movimiento propio, ¿no? Como dice Santos Millán en un comunicado que alguna vez le leí en el boletín, de crear un proyecto de carácter histórico, y eso va a ser la autodeterminación y la reconstrucción como nación mapuche. Daniela, y siguiendo con estos vínculos, música mapuche y nueva canción chilena, ¿no? Vemos hace poco Guayaquil, que Trafe y Uñum lanzaron un homenaje a Víctor Jara, ¿cierto? Somos 5.000, Angelita Guzmán, dos hermosas versiones y el trabajo audiovisual. No sé, a ti me imagino que también obviamente ha influido la nueva canción chilena. Si nos puede hablar de esa influencia que también está presente en la historia de Armando Nahuelpan. Sí, tiene que ver con los contextos, más que nada. Yo soy de Pobla, todavía vivo en Pobla, y no sé si voy a salir de la Pobla. Y me gusta mucho también tener ese contexto. Porque de muy chica, estos cassettes de color negro que circulaban, o algunos estaban como con un escrito. Yo me acuerdo de un cassette que estaba en mi casa que decía Coritos Evangélicos, y tú lo ponías ahí y había canciones de Víctor Jara, porque en las Poblas se escondía lo que se escuchaba muy bajito, ¿no? O sea, yo crecí con esa influencia oculta, clandestina, de que es casi pecado escuchar a Silvio Rodríguez, ¿no? Y crecimos con esas sonoridades que se escuchaban con mucha atención porque se escuchaban más bajitos, ¿no? Después ya cuando volvió la democracia, yo nací en el 85, pero recuerdo muy bien que la música se puso mucho más fuerte y ahí se podía escuchar la nueva Víctor Jara, ¿no? Ya se sacaron ¿cómo se llaman los cassettes? Y los ponían cassette. Algunos chicos ahora no saben qué es un cassette.
Y bueno, uno crece con eso. Uno crece también porque como mapuche también uno de cierta forma anda como clandestino, ¿no? Por eso nuestros abuelos no nos enseñaron a hablar mapudungún, porque por vergüenza y porque por el tema de que, tú eres indio, ¿no? Aunque fuese el tipo del lado fuese moreno y se llamaba González, el racismo en la bola también es complejo. Y como andamos clandestinos, yo creo que también tiene que ver eso con esa música, de escuchar canciones que tienen que ver con revolución, tienen que ver con el campesinado también. Yo me paso imágenes en mi cabeza ahora y yo escuchaba a Rolando Alarcón, que murió antes de dictadura por una enfermedad. Y él tenía un cassette que le hizo en homenaje a los luchadores en contra de la dictadura de Franco, ¿no? Tenía puras canciones de la guerra civil española anti-Franco. Yo me acuerdo de escuchar Inés, por ejemplo, una canción que canta Boicot ahora, los más panquetas. Y uno crece con toda esa influencia, ¿no? Y actualmente yo canto mucho en todas las peñas de la izquierda, dice compañera. Y el Estadio Nacional también, y en el FAM estuve en Héctor Jara, la Mil Guitarra el año pasado, y hay una ligación importante ahí, media extraña, digo yo siempre, porque yo yo tengo que insistir en esto, y es súper importante que el racismo es algo que atraviesa toda la ideología en el pueblo chileno, de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces tú cuando vayas a un concierto de este tipo de izquierda siempre vayas a ser la cantante mapuche, ¿no? Y te dicen, pero tú no cantas música mapuche, ¿por qué? O sea, no tenés que estar categorizada en un... Pues yo cuando hablé al principio dije que al final viene más de afuera que de adentro, el tema de darnos techo, de categorizarnos. Pero sí también hay mucho más hermandad que para el otro lado, con la gente de izquierda, que hay mucha más conciencia en ese sentido. Eso más que nada. Millaray, podríamos volver a su historia, a la historia de su familia. Una familia de músicos, ¿verdad? Usted nos contaba que toda su familia cantan, tocan, también familia de artistas, ¿verdad? Así es. Y siguieron haciendo música en Argentina. Usted se quedó en Argentina en Bahía Blanca y su padre y su hermano se fueron a Canadá. Exactamente. ¿Y siguieron haciendo música? Sí, bueno, después del tiempo que estuvieron en Canadá, regresaron en los 80 a Chile. Primero regresó mi papá y grabó un cassette en ese entonces, como solista, porque mis hermanos no estaban. Y posterior a eso regresaron mis hermanos y armaron el grupo Azul Nahuel, que lo componían mi papá, mis dos hermanos, Nicolás, Pascual, Anaí, que es hija de Nicolás, y posteriormente se sumó Carla, que es hija de Pascual. Ellos, ese grupo estuvo vigente hasta el día que mi hermano ya enfermó y lamentablemente falleció. Ahí ya como que se terminó el grupo. Hemos intentado poder hacer algo, pero ya mi sobrina no vive acá, vive en Europa. Anaí está lejos de donde estamos nosotros, así que de repente con mi hermano solo hacemos música cuando podemos. Ahí de ese grupo hay un CD que está en YouTube, está la música, se encuentra la música de Azul Nahuel. Gracias, Lamien. Y bueno, ya estamos hablando de los 80, entrando a los 90. Es bonito también de este encuentro, ¿cierto?, poder ver desde una visión histórica figuras como la de Armando Nahuelpan. O sea que hay una larga tradición de música fusión mapuche, podríamos decir, ¿no?
o de gente haciendo música en mapuche en momentos complejos, lugares complejos. Podríamos mencionar otra figura, la autora Manquilev, Sofía Painequeo con Aflayay en los 80, Aime Painé en Puelmapu, ¿no? Entonces, y eso coincide de alguna manera, Fernando, con este nuevo momento, el movimiento indígena a partir de los 80, los 90. Sobre todo en un momento de colonialismo muy brutal, yo creo que están impulsando las dictaduras militares, tanto en Chile como en Argentina. Y uno puede ver en los boletines, pero también de los grupos de música que surgen en las organizaciones, es también el canto tradicional, ¿no? El catún que se está rescatando, porque el movimiento mapuche está muy preocupado de la pérdida de las tradiciones culturales y del mapuzungún sobre todo, ¿no? El diccionario mapuche que surge en la década de los 80 está muy... de alguna manera el mundo mapuche de ese tiempo tiene este sentimiento que yo creo que también es real, de una posibilidad de desaparición como pueblo en el sentido cultural. Entonces hay toda una decisión de distintas personas, distintas mujeres, hombres mapuche, de resistir en todo aspecto a la dictadura y este momento de blanqueamiento que se está generando. Pero también creo que el movimiento aprovecha algunos espacios que la dictadura abre en el año 78-79, esta transición hacia convertirse en régimen, como lo llama UNEUS, en donde se permite lo auténticamente chileno. Entonces aparecen nuevamente los cantos de los guasos, y hay algunos pequeños espacios donde el mundo indígena se puede mucho. El Rapa Nui, por ejemplo, que hay grupos Rapa Nui que emergen en ese tiempo con su canto, y vienen desde Rapa Nui a rapanizar el continente. También hay aspectos del mundo mapuche que les permite de alguna manera en lo cultural ese espacio de pequeña transición que la dictadura está generando, de dictadura a régimen, de poder aparecer en espacios públicos, y ahí detrás de ello también está generándose un espacio para el pensamiento mapuche. Yo creo que eso es súper interesante, porque de alguna manera lo que yo creo por lo menos es que desde la perspectiva, la apertura cultural permite que los mapuches puedan poder regenerarse políticamente. Aquí hay varios hermanos y hermanas que fueron militantes de ese tiempo. Yo estoy aquí de lo que ellos decían, lo estoy contando, pero déjame que yo decir. Gracias, Fernando. Daniela, bueno, a propósito de estas reconstrucciones a través de lo cultural, lo tradicional, yo me pregunto cómo, después le pregunto a Millaray también, cómo se habrá recibido la música de los hermanos Nahuelpan en esas décadas por sectores más tradicionales, digamos. A lo mejor una de las otra importancia de los Nahuelpan es hacer música mapuche, pero usando guitarra, cantando en español, además de mapuzungún. ¿Cómo es actualmente la relación de los músicos mapuche con lo tradicional? Una pregunta compleja, pero ¿qué hay que hacer? Yo creo que es parte de la música mapuche. Yo creo que hay muchos músicos y músicas mapuche haciendo diferentes géneros, y yo creo que todos derivan del tradicional. Siento yo, el tradicional tiene que ver con una raíz profunda y está ahí súper imperante. Yo lo hablo de mi perspectiva también, como llevo un tiempo ya andando en este camino de la música y tengo harto respeto por lo antiguo, ¿no? Dice que no es lo antiguo, lo tradicional no es lo antiguo, está. Pero si hablamos de hermano Nahuelpan, por ejemplo, de Aimé Painé, de gente que retomó esa senda del canto con fuerza, con valentía, y que la gente mapuche como premisa está caminando hacia el futuro, siempre mirando hacia el pasado. Yo creo que de nuestros ancestros aprendemos también, ¿no? Por eso aquella música tiene que ver con nuestras raíces y debe ser nuestra influencia también. Como para el canto chileno actualmente Víctor Jara y Violeta Parra, que también es nuestro, obvio, porque crecimos con esa música, pero también tenemos que dar a conocer nosotros como cantantes, cantautores que estamos en la actualidad,
dar a conocer y a dar tributo también a aquellos también que con fuerza en tiempos súper adversos, donde el racismo era mucho más evidente, ahora está medio disfrazado, pero está ahí. Comprender de cómo ellos y ellas pensaron esta música, con qué, cuál fue la fuerza que les movió para seguir haciendo música y hablar de la tierra. Hay otra figura que es la Elisa Bendaño también, que en dictadura estaba cantando canciones de lucha, ¿no? Es tremenda valentía que tuvieron nuestros ancestras y ancestros Urcantufe para hacer, confrontar. Yo siento que en todas las revoluciones existe música, su tipo de música. Y yo creo que Armando Nahuelpan, Ine Painén, Elisa Bendaño y tantos y tantas otras más son esa base histórica de la música mapuche que tenemos que aprender a atesorar y tenemos que saberla también, estudiarla como cantautores y cantautoras contemporáneos. Yo encuentro que es lo importante, lo que hay que hacer. Gracias, Daniela. Aprovecho de comentarle al público que van a haber unos minutos para preguntas del público por si las pueden ir preparando. Bueno, a propósito de Elisa Bendaño, ¿cierto? Premio Nacional de Música 2022, ¿cierto? Otro hito. Va a estar aprovecho para pasar el dato, Pancho, el 25 de octubre vamos a estar conversando con ella en el Precolombino, también va a estar Daniela Millaleo, que traje. Así que atentos, 25 de octubre. Millaray, ¿cómo recuerda usted la recepción de la música de su padre en esa época? Primero, disculpen, ya que están mencionando a la Lamien Elisa, yo tengo un muy buen recuerdo de ella. Mi papá falleció en pandemia y ella junto a un grupo de Lamien se escaparon literalmente de Temuco porque había restricción para salir y llegó al funeral de mi papá y lo fue a despedir con su Vulcantún. Esos recuerdos se atesoran en el corazón. Bueno, no fue un camino fácil para mi papá, para el trío Nahuelpan en general en esa época. Así como recibieron críticas, fue un 50 y 50, yo creo. Buenas críticas, también recibieron las que no fueron tan buenas. Porque, o sea, yo respeto totalmente lo ancestral y la música que hacen las Lamien solamente con el ul, lo que más antiguamente fue el romanceo y todo ese tipo de música. Entonces había gente que no podía entender cómo la música mapuche se iba a cantar con guitarra. Pero hay algo que ellos nunca perdieron, porque si se escuchan las canciones de ellos, todos siguen la misma raíz, los mismos ritmos que se hacen en las ceremonias, en Millatún, porque si lo escuchamos con atención son los ritmos de la música, del mapuche ancestral, digamos, solo que ellos pusieron voces diferentes e instrumentos. Bueno, pero eso como que la gente igual, es una cuestión cuando hay algo nuevo, como que a todos decimos no. Lo mismo debe haber pasado, por ejemplo, con la gente joven y que bien hecho y que bueno fue eso, que empezaran a hacer rap o ese tipo de música diferente. Yo entiendo que tiene que ser así, porque de lo contrario la música no logra evolucionar. Pienso que lo importante de la música es eso, la fusión y la diversidad que puede haber, ¿no es cierto? Al margen de que al principio digan, no, esto no es así, porque el mapuche, o sea, todos sabemos que nosotros los mapuches que somos como que nos cuesta entender que cómo vamos a salir de lo que es ancestralmente mapuche. Pero se logró, de hecho, bueno, ahora se ven los frutos de que está trascendiendo a través de lo que hacen los Lamien, que son todos jóvenes, y eso mi papá obviamente hubiese estado feliz porque él era un hombre que le gustaba evolucionar, él nunca se quedó, de hecho tenía una excelente relación con los jóvenes, tocaba con mi sobrina
con sus nietas, así que eso significa que él estaba siempre tratando de evolucionar y mantenerse al nivel de cómo iba en la vida. Sí. La miel y la recepción de ahora de su padre, como, o sea, ya comentó que como ve el movimiento ahora que está rescatando la figura de su padre, pero si pudiera comentar un poquito más de eso, de esta nueva, de la importancia que está ganando actualmente la figura de su padre en esta nueva generación de músicos de música mapuche. Sí, es un tema igual, o sea, todos decimos, ojalá él lo hubiese podido ver y compartir, pero lamentablemente no fue así. La satisfacción en realidad yo creo que es para quienes estamos, para quienes quedamos, para sus ascendentes, ¿no es cierto? Para nosotros, los hijos, los nietos, los amigos de él, la gente que lo conoció desde toda la vida, yo creo que eso es el fin, digamos, y lo que podemos visualizar. Gracias, Damián. Fernando, ¿cuál es tu opinión desde la historia del actual movimiento de música mapuche? Bueno, yo creo que son la vanguardia de la contracultura mapuche, ¿no? Los Peña y la Damián saben que, se lo he dicho sano y no sano cuando hemos compartido, que ellos son la visión más avanzada del movimiento, ¿no? Porque logran entender la discusión, algunos son más militantes en el sentido de las letras, otros son más contestatarios, otros están incorporando instrumentos como el violín, que me parece que es una transformación absoluta también de lo mapuche y de lo actual. Entonces, como siempre suele suceder en todos los movimientos, creo yo, de liberación nacional, o que se autoidentifican de esa manera, el arte siempre va muchos más pasos adelante que la política, que los dirigentes están un poco discutiendo en una cuestión de poder, ¿no? O los investigadores sociales que vienen muy detrás de ellos. Entonces se nota mucho, y eso es el resultado del movimiento, más allá de este momento de conservadurismo y de mucha agresión verbal y política de parte de los sectores conservadores en el proceso, tanto en el primero como en el actual, es que de alguna manera esta contracultura que los hermanos y las hermanas están llevando adelante habla que de alguna manera el movimiento ha logrado generar espacios de libertad y de pensamiento y de crítica que, como suele suceder con los movimientos de liberación nacional, están en los márgenes, están en los suburbios, están en los espacios más pequeños, no en los espacios más enormes, ¿no? De alguna manera, pero así son todos estos movimientos, ¿no? Y ellos van muy adelante en su crítica constructiva y habla también de cómo el movimiento ha construido también un soporte cultural y político que de alguna manera es independiente de que no tengamos los derechos colectivos, o cueste mucho conquistarlos todavía, es imposible volver atrás, ¿no? Y que solo es cosa de tiempo en que se termine por seguir avanzando en las nuevas generaciones, ¿no? Los chiquillos saben, las chicas también saben que yo tengo una admiración muy profunda de lo que están haciendo, los veo, compro sus discos. Así que para mí van adelante, años luz de nosotros. Bueno, Daniela, después de las palabras de Fernando, hemos conversado varias veces de que los músicos, músicas, cantores, cantoras, ulcantufe, en el amplio sentido de la palabra, no están solamente creando música, nuevos sonidos, sino que también pensamiento, ¿verdad? Tú siempre hablas de un modo abierto, por ejemplo, de entender la identidad, y eso también se relaciona con lo que comentaba hace un momento de esta rebelión contra las categorías, el acto de encasillar, rebelarse contra eso. Si nos pudieras comentar un poco de eso, o sea, cómo a través de tu música, a través de tu variada actividad, tratas de transmitir estas nuevas formas de entender la identidad, o de entender no solo la identidad mapuche, sino que todas las múltiples identidades que nos cruzan a todos nosotros y nosotras.
Bueno, mi identidad mapuche tuvo un primer momento que fue en el colegio, cuando me dijeron india. Entonces fue como el primer encuentro con el racismo, con el otro, ¿no? Con el ser otra persona, no parte de mi sociedad. Tú eres mapuche, tú eres otra cosa, ¿no? Y con todos los prejuicios que existían antiguamente en el tema de los libros de historia, de los historiadores grandes que decían que éramos flojos, alcohólicos, ahora somos terroristas. ¿Cachai? Entonces, ese fue mi primer encuentro con la identidad y después uno va escudriñando en todos los lugares tu proceso identitario, ¿no? Y te vas conformando. Yo ya estoy en un momento en mi vida en que ya yo tiro para adelante, ¿no? O sea, como que soy esto y desde este lugar yo hago lo que hago. Tomando en cuenta que ser cantante mapuche y mujer es súper under, es como lo último, me decía el amor. Porque ya tenéis varias violencias que te cruzan. Pero yo lo hago porque a mí me gusta, ¿no? Y porque yo trato de, primero hago música para mí, como para descargar como mi rabia, mi ira. Entonces ahí nacen canciones desde la rabia, desde la lógica del dolor de ser mapuche, pero también nacen canciones desde el honor de ser mapuche también. Entonces ahí uno crea desde el entorno, desde lo que va conociendo o lo que no entiende también uno crea. Yo creo que yo lo que hago ahora tiene que ver que mi música cuenta como esa historia. Y hay gente que tiene también de esa historia también que les cruza. Y el arte mapuche se ha cruzado con todo eso. Yo necesitaba un buen momento del arte mapuche. Nunca lo voy a saber. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, si no es que nos reconocen como pueblo, o somos autónomos, o vamos a tener nuestro propio país. Yo no sé lo que va a pasar y qué puede no pasar también. Entonces uno tiene que crear desde la esencia. Mi esencia es esta, ¿no? Soy mujer, soy madre, soy feminista, soy pobladora, soy guarriache, soy mapure, también. Y uno va así, cementando, quizás cultivando el camino para las generaciones que vienen, ¿no? Mi hija se llama Rayena, entonces trato de hacer lo humanamente posible para que el mundo sea más amable con ella. ¿Cachai? Y es trágico porque tenés que enseñarle a tu hijo chico que algún día le van a molestar por ser Acayul o Millaleo. Y bueno, de chica como dándole como el valor de tú eres mapuche, mapuche. Oye, pero me dijeron en el colegio soy chilena, eres mapuche. Porque es tan fuerte y yo no me acuerdo cuando yo era chica en el colegio. Yo no sé en qué momento me fui para otro lado. O para otro lado, mejor dicho. Pero es tan fuerte la colonización que entra en las escuelas que uno como padre y madre mapuche tiene que empezar con los chiquillos a enseñarles también todo eso. Y bueno, y parte de mi música tiene que ver con eso. Mi hija escucha mi música a veces a regañadientes. Entonces la idea es que todos creemos algo y que todos vamos a crear una sociedad, diferentes áreas, diferentes formatos, y que todos contemos esto y que ojalá que lo que hagamos sea como una catarsis al colonialismo, al racismo, al patriarcado y a todo lo que nos cruza como pueblo. Gracias, Damián. Nos quedan algunos minutos. Hay preguntas del público. Ahí hay una pregunta. ¿Usamos este micrófono? No sé si parece que se alcanza. Bueno, gracias. Mari Kombuche, Inche Miguel Utrera, señor Maki Puñal. Soy huilliche de Osorno, pero vivo hace 27 años en Noruega. Estoy de paso, soy actor, director de teatro. Armando Nahuelpan es muy importante también para nosotros los huilliches.
Y es muy interesante cuando hablan de los instrumentos huilliches porque parece que la frontera mapuche se acabara ahí en Temuco. Si ustedes se van para el sur, el huichalesto, que es una de las melodías huilliches, de las danzas huilliches, se hace con acordeón, se hace con guitarra y se hace con violín, ¿no? En el mundo huilliche yo crecí escuchando rancheras y después en el mundo evangélico, que era evangélico, cantabas canciones evangélicas, pero eran ritmos de huichalesto, eran ritmos huilliche usando todos los instrumentos. Entonces yo creo que desde hace mucho tiempo en las comunidades, en los loft, a veces hay menos prejuicio de utilizar los instrumentos que en los espacios más del Guaría, como en Temuco, como en Santiago, donde de alguna manera el cantún o el tayul, que fueron de alguna manera los cantos más tradicionales que en algún momento se empezaron a rescatar con más fuerza, empezaron a adquirir el valor de lo ancestral, ¿no? Pero lo ancestral en nuestro feñentún son los ruidos de la naturaleza, son los pájaros, y ahí hay diversidad. Yo no le puedo pedir a un pájaro que cante como otro, ¿cierto? Cada uno canta con su propia iniciativa. Entonces yo creo que Armando nos enseñó eso. Él, como el buen pájaro que era de su loft, cantó con las herramientas que él fue descubriendo, y como maestro también fue enseñando cosas muy interesantes. Entonces un gran agradecimiento, lo llevamos muy en el corazón, y yo también canto algunos de los cantos de Armando. Entonces, Chaltumay Mañú también. Gracias, Peñi. Nos queda tiempo para otra pregunta o comentario, intervención, saludo. Ahí. ¿Se puede acercar? Por favor. Hola, yo quiero manifestar, estoy súper conmovida. Quiero manifestar la admiración que yo siento por la cosmovisión mapuche, que me toca hace muchos años en un taller que de alguna forma me llevó por el camino de Mapudungun, de a poquito. Yo no lo hablo, lo entiendo, puedo escribir un poquito, pero la música siempre me llamó la atención, y al final, después de todas mis búsquedas, yo llegué acá, escuchando a la Daniela, escuchando a la Nancy San Martín, a la Carmen Linqueo, y sin querer el camino me llevó a la Valle Corre de Chile. Yo estuve en un conjunto folclórico normal antes de meterme en esto de Mapudungun y la música que hacen ustedes, la antigua y la de ahora, que es muy linda toda. Y solamente quiero decirles que siento, cuando hice el taller de Mapudungun y conocí la cosmovisión, lo poco, creo que lo conozco hasta el día de hoy, sentí que algo como que algo encajaba en mi vida. Y eso es lo que quiero hacer, manifestar mi admiración por el pueblo mapuche y los pueblos ancestrales de todo el mundo en realidad, porque se lo merecen. Y eso. Gracias por sus palabras. Bueno, ya estamos en el tiempo de este conversatorio. Ahora viene el concierto. Después podríamos seguir conversando sanos o no sanos, como se decía. Así que muchas gracias. Ven. Vamos a continuar con la última parte de este trabajo. Pasamos a la música ahora. Les voy a invitar a escuchar con el corazón, escuchar también con la mente. Vamos a hacer una diversidad de
de música mapuche en diversos estilos. Y me gustaría también pedirles que nos vayamos acomodando, vamos a empezar pronto. Así que eso, vamos a hacer un alfafá para recibir a YQ. ¡Ya, ya, ya! Marmari Pupeñí, Marmari Pulamien, Marmari Mapuche. Bueno, contento y agradecido por la invitación de Pipeñi Muñoz de poder compartir el cantún en esta bella reversión de Millaray. En realidad es un trabajo muy bonito y como dice el Peño lo venía trabajando hace tiempo ya. Nada, bueno. Agradecido por la gente que vino a escuchar este mapuche el cantún, y yo bueno, venía a compartirles justo mis peñas acá algo de lo último que hemos estado trabajando en esta conmemoración de los 50 años del golpe. Veníamos a compartir un poco de un cantún de un gran cantautor como es Víctor Jara. Y
tema es la última inspiración, el último grito, el último suspiro, el último aliento de Víctor Jara. Es un escrito que hizo antes de que lo mataran, se llama Somos 5000 y nada, bueno, quisimos reversionarlo, hacerlo música con mis peñas. Somos 5000, ¿cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, locura y terror. 6 de los muertos se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado, como jamás creí que podría golpear un ser humano. Los otros 4 hicieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte de un mundo oscuro. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo su plan con precisión átera, sin importarles nada, la sangre para ellos son medallas, la matanza un acto de heroísmo. Es este el mundo que creaste, Dios mío, para esto tú 7 de asombro, trabajo y frío. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente quebrará la muerte, pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latidos, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de Maldonado lleno de dulzura, y México y Cuba, y el mundo que grite esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente, nuestro puño nuevamente.
Charcomay, agradecido por compartir acá nuestro proyecto con el Peña. Charcomay. Y está Juan por Pancho acá. ¡Ya! Vamos a llamar ahora a Darina Villaleo y Tupachi, por favor.
pocas veces se da. Es bueno vernos y abrazarnos en instancias como estas, con tremendas personas, aquí, todas y todos, por supuesto, aquí no hay jerarquías, sino más bien gente que tiene una voz y que se hace escuchar. No olvidemos nunca
hitazos, pero vamos ahora con uno de los temas que me ha gustado mucho armar en este colectivo, que es un tema que tiene hasta un premio Impulsar, que es Llamado Play Mapu, Trip Hop Mapuche para ustedes. Dale tu fachi! Queda muy bien. Al kutunya kelai
final del concierto ya y vamos ahora a tocar los temas de Neumann. Así que para ustedes, primero que todo, Trafia Neumann, que es un tema que habla sobre los sueños en Peuma. Y junto a Quito Fachiví, quiero dar un primer aplauso para Víctor y Dante.
amigos. Ahora vamos a invitar nuevamente al escenario a Ketrafe y un aplauso grande para Millaray Nahuelpan.
Chaltumay Pulamien, Chaltumay Confuché. Voy a usar unos poquitos segunditos para hablar. Primeramente, agradecer a todos los presentes que se tomaron la molestia de llegar hasta acá hoy día. Quiero agradecer especialmente a un amigo que está sentado ahí en la platea VIP. Un amigo de la adolescencia, hablando esto que hablábamos anteriormente de la música y de los años 70. Bueno, él es un amigo de los años 70, compañero de lucha de esa época, lo acompaña su nieto. La anécdota de esto es que nos encontramos hoy después de 55 años más o menos. Agradezco que haya querido compañero y amigos, buenos días, su nieto Benjamín. En segundo lugar, quiero agradecer enormemente, con el corazón llenito de amor, a Miss Lamien Unión, que fue el gestor que junto con Matías y el Lamien que llegaron el año pasado a Milov. Ellos fueron a hacer las grabaciones, algunas de las grabaciones que se vieron en el video. Ahí me acompañaba mi hermano, en este momento no puede estar porque está en las Europas. Fue a visitar a su hija que vive allá junto con su esposa. Bueno, agradecer por el trabajo que ellos han hecho, es un equipo grande de Lamien, agradecer a todos los Lamien que han estado presentes hoy y que han estado en este escenario, algunos Lamien que no tenía el gusto de conocerlos, como la Lamien Daniel, la Lamien Guayaquil, sí sabía de su trabajo, pero no nos conocíamos personalmente. A la Lamien Lorenza, que nos hemos encontrado en alguna otra oportunidad, infinitas gracias a todos. Y esto es para ti, negrito, donde quieras que estés, que lo sepas. El negrito era mi papá. Chaltumay.
no, pero hemos ensayado solo una vez. Feliz Pupeñi por también, muy contentos por este día, esta linda jornada, ¿verdad? De contar aquí, de que la canción se haga real, ¿no? Y trascienda en el tiempo. Es muy lindo eso. Nuestro trabajo como colectivo mapuche diverso le ha puesto atención al trabajo wifi, ¿verdad? Antiguo, de nuestros Tulcantufes. Y bueno, hace un par de años atrás nada más, hemos hecho una versión de una de las canciones quizás, para mi gusto, muy hermosa de Armando Nahuel Pan, y bueno, de la voz aquí, de la ñaña presente, una versión, suena muy cercano, ¿verdad? Una versión muy dulce, ¿verdad? Que tuvo una bonita acogida. Así es la miel, pero el autor de la canción es José Nahuel Pan, y a mí me gusta aclarar esas cosas en todo lugar en que esté. José Nahuel Pan, hermano de Armando. Así es, pero interpretada por Armando Nahuel Pan. Sí. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Nahuel Pan.
Al escenario los Lamien, por favor. Todos y todas. No hay agua, por favor. Yeah.